Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hoy quería hablar con ustedes de algo importante, el temor que sienten algunas personas ante las fuerzas del mal, de las tinieblas. Eso perjudica a muchas personas. Dios no nos ha dado ese espíritu. Todo lo contrario, Dios quiere que su gente sea un pueblo bastante firme en la fe, decidido y al mismo tiempo sin temor. Cuando nosotros aprendemos lo que Dios quiere para nosotros, nosotros venceremos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, está escrito lo siguiente, el primer versículo. Tenemos diferencias según la versión en lo traducido. Huye el malvado sin que nadie lo persiga. Pero el justo, o hijo de Dios, aquí dice, está confiado, y la versión actual es intrépido, como un león. Los impíos son aquellas personas que no respetan la palabra de Dios. El demonio los trata como quiere y ellos se desesperan. Pero lo triste es que hay hijos de Dios que hacen lo mismo. El demonio hace sus obras, sus ruidos malvados, y la persona huye con temor. No, eso es de gente impía. Un hijo de Dios debe ser intrépido. La intrepidez es la ausencia de miedo como un león. A un león usted puede apuntarle con un arma y él lo atacará. Si usted es más rápido, se librará. Si no, se convertirá en su cena. En el libro de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 15, el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para decirnos lo siguiente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, ¿cuál fue el espíritu que Dios le dio a aquellos que pertenecen a su familia? El del Hijo de Dios. Y ese espíritu nos deja decirle, Padre al Señor. En hebreo, Abba es Padre. Juntaron esas dos palabras. Entonces, con ese espíritu que es el Espíritu Santo, esa adopción que recibimos en el reino de Cristo y tornándonos miembros del cuerpo de Dios, no debemos temer cuando el enemigo se manifiesta. Cuando se manifiesta parece que tuviera razón. En Proverbios dice que quien comienza una batalla parece el dueño de ella, hasta que llega otro y verifica. Entonces, cuando el enemigo venga, deje que la palabra de Dios lo dirija, busque esa dirección. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Yo no debo temer. Yo no recibí un espíritu de esclavitud, y cuando tenga su corazón afligido y desesperado, recuerde que usted fue adoptado y ahora es hijo de Dios. Recurra entonces a aquel que tiene el poder, todas las condiciones y todas las habilidades. Él es su Padre. Si Él es mi Padre, ¿por qué no me socorrería? ¿Qué padre teniendo las condiciones le negaría ayuda a su hijo? ¿Le negaría protección a su hijo? No, todo lo contrario. Ese padre daría lo que tiene para darle la libertad. Nosotros no recibimos un espíritu de miedo o de temor. Pablo lo dijo en 2 Timoteo 1, versículo 7. Nosotros recibimos el espíritu de la adopción. Y aquí el apóstol Pablo nos da un poco más de luz sobre esto, sobre lo que sucedió con nosotros, lo que Dios nos dio. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor. ¿Cuál nos dio? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, lo que existe dentro de nosotros cuando Él nos recreó. Nuestra nueva naturaleza espiritual, porque al aceptar a Jesús, hemos sido recreados en Cristo Jesús. Y ese espíritu que Él nos dio, que Él recreó, que Él hizo, no es un espíritu de temor, sino de poder, de fuerza, de valentía, de resistir. Cuando el enemigo llega, levantamos nuestra voz, tú no me vencerás, yo te venceré en el nombre de Jesús. Pero no es lo que está sucediendo. Doctor Suárez, no sé qué hacer. Mire el diagnóstico que hizo el médico.
¿Por qué usted no hace con ese diagnóstico que el médico le dio lo que hizo Ezequías cuando recibió la carta de Sennacherib, del gran Sennacherib de Babilonia, un emperador poderosísimo que amenazó al reino de Judá, un reino pequeño? Vamos a invadir y acabaremos con todo. Ezequías puso eso ante Dios. Señor, mira esta amenaza. Nosotros creemos en ti, nuestra confianza reposa en ti. Isaías el profeta oró con él, y de la noche a la mañana, Sennacherib perdió 185,000 soldados. Dios envió a su ángel y él le quitó la vida a 185,000, y tuvo que regresar a Babilonia derrotado. Y cuando llegó allí, sus propios hijos lo mataron, porque se levantó contra el pueblo de Dios. El demonio puede haberse metido en su salud. Doctor Suárez, mi caso es grave, pero no es Dios más fuerte que su problema. No es más poderoso que esa obra del enemigo. Doctor, la situación está muy difícil para mí, estoy endeudado. Pídale perdón a Dios porque Él dice no debáis a nadie nada. Y quien continúa endeudándose, aprenda a respetar a Dios. Lo dice en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿sí? ¿Quién se excedió en sus límites de crédito y se está endeudando para poder pagar en el banco tendrá su casa llena de habladores, ¿sí? Hermano, y que hablarán diciendo, él predica la palabra, él hace esto y lo otro. Entonces, tome una decisión y enfrente la situación. Dios, perdóname, yo no caeré más en esto. Yo quiero que me libres ahora. Fue ese el espíritu que Dios nos ha dado. Doctor, pero las amenazas son muy reales. Vamos a escuchar a Jesús, San Mateo 10:28. No fue dicho por ningún profeta, fueron palabras que el propio Señor Jesús dijo. San Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Usted tiene que enfrentar la situación, enfrentarlo al demonio y vencerlo en el nombre de Jesús. No tema. Cuando era niño, mi papá me contó la historia de un primo de él. Porque el mundo da muchas vueltas. Hubo un extranjero que trabajó para nosotros. Fue una cierta ciudad. Y en la inmigración brasileña, para poder recibir su visa de residencia, empezó a charlar, es que voy a trabajar con el doctor Suárez. Ah, ¿usted sabía que él es pariente mío? No, no lo sabía, sí, lo soy. Pero es un pariente lejano porque el abuelo de ese muchacho, no, el bisabuelo de ese muchacho era primo de mi papá, un pariente lejano, sí, pero la sangre la tenemos. El primo de mi papá fue poseído. En esa época, a inicios del año 1900. Mi papá nació en 1909, era un jovencito en 1900 y algo. Y solo había una forma, enviarlo al interior del Espíritu Santo en la ciudad de Victoria, en donde había un sanatorio para tomar un tratamiento de choques eléctricos. Pero como mi abuelo ya conocía a Jesús, le dijo a su hermana, deja al muchacho conmigo. Pero mi papá dijo, él estaba perturbado. Hablaba cosas sin sentido, bobadas y locuras. No razonaba, se reía solo a carcajadas y ella se encargaba de él día y noche. Y mi abuelo estaba recién convertido, supo que había un creyente en Minas que echaba fuera demonios. Mandó a buscar a ese hombre, se demoró una semana para llegar a caballo. Todo era lejos, miren cómo esas personas trabajaban para Dios, y ¿saben cuánto nos cobró? Nada. Fue todo por el amor de Dios, es hermoso trabajar por amor. Y él llegó y habló con mi abuelo, me voy al bosque y estaré 3 días orando a Dios, porque este caso es grave. En 3 días regreso, pueden estar seguros. Él entró en el bosque y se quedó 3 días en ayuno y en total oración. Mi papá me contó que cuando él regresó hicieron un círculo. Él empezó a orar y el primo de él empezó a manifestarse, pero no parecía que tuviera algo, y saludó a todo el mundo. Hola, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y cuando llegó a ese hombre no le quiso dar la mano. Deme su mano. Dijo que no. Deme su mano. Se la dio y le dijo hasta la vista. No, hasta la vista no te vas, en el nombre de Jesús. Dio un grito y nunca más fue perturbado. ¡Qué hermoso!
Jesús nos dice que solo debemos tener a Dios, no a los demonios. Se inició un chisme cerca del municipio en donde yo nací. Había una niña que veía a la Virgen, se parecía a las personas de Portugal. Y las personas viajaban para verla, y ella, oh, la Virgen está aquí, es muy linda, dice la historia. Él fue y se quedó en medio de la gente. Cuando ella dijo que la Virgen estaba allá, él entró y puso la mano en la cabeza de la niña y dijo, en el nombre de Jesús, sal de la niña. ¿En dónde está la Virgen? Se fue y se terminó el asunto. Porque no era la Virgen, era un demonio. Dios no hace esas cosas. Por eso es lindo encontrar personas de Dios. ¿Por qué Jesús nos dice estas palabras? Él fue muy valiente al hacer eso. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El primo de mi papá nos contó que días después le predicaron la palabra y el creyente dijo, me voy, y si regresa cita este versículo y otro que ya no me acuerdo, pero este me llamó la atención cuando mi papá me lo contó. Un día él estaba en paz, sintió aquel monstruo llegando y sintió que se iba a apoderar de él, y le dijo, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. El demonio se fue y nunca más regresó. Hermanos, esas palabras de Dios tienen que estar en nuestra boca. Lo que usted aprende de la palabra de Dios y que abre su entendimiento, aprópiese de ese mensaje y será bendecido. Veamos ahora el versículo 29. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Hasta con un pajarito que alguien vaya a cazar, Dios lo tiene que permitir. Hermano, nosotros tenemos que conocer a ese Dios. ¿Cuántos pajaritos hay por el mundo? Y todavía hay quienes los encierran en una jaula para decir que tiene un pajarito. Déjelo ser libre. Es como si alguien viniera y nos encerraran a usted y a mí en su casa, y nosotros permaneciéramos en una jaula haciendo monerías. No es así, o sea, ahora Él es mi siervo y se encargará de nosotros, y si escapáramos nos agarraría de nuevo. ¡Qué vida tan aburrida! Deje el pajarito que Dios hizo para volar, porque hasta para eso Dios tiene que permitirlo, y nos dice mucho más. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Oh, este es un mensaje fuerte. Cuando Dios lo aceptó y lo recreó, lo reconstruyó, Él escribió todo acerca de usted. ¿Hasta cuántos hilos de cabellos tiene usted en su cabeza? Algo que es casi incontable. Está todo escrito en el libro de Dios. Y si solo se cae un cabello, 10 o 1000, Dios toma nota. Hermanos, ¿no les gustaría crecer aún más en la fe y conocer a ese Dios más íntimamente? Un Dios que se preocupa hasta por cuántos cabellos tenemos, algo de lo que nunca nos preocupamos. Si Él se preocupa es porque Él se preocupa de todo en nuestra vida. Nuestra vida matrimonial, familiar, nuestro trabajo, el aire que respiramos, el lugar en donde vivimos, las amistades que tenemos, la ropa que vestimos, todo. Por eso necesitamos entrar en comunión con ese Dios, abrir el corazón y permitir que Él nos hable y nos dirija, porque verdaderamente, como lo dice el versículo siguiente, Jesús nos dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Para que un pájaro sea cazado, Él tiene que permitirlo. Y nosotros valemos mucho más que todos esos pájaros. Nosotros somos especiales para Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Si aceptamos a Jesús, hermano, Él nos recibe en sus manos y dice, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús dijo, aquel que viene a mí, nadie lo arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Descanse en el Señor, busque a Dios, vea cuál es la voluntad de Dios para su vida y así verá cómo Dios lo bendecirá. Y será una persona grande delante del Señor Dios. Era eso lo que Dios quería que supieran. Oh, gloria a Dios, muchas gracias, Señor. Ahora vamos a la novela de la vida real.
yo vivía sufriendo, ¿sí? Así que a los 12 años ya empecé a causarle problemas a mis padres. Mi padre me echó de la casa. A los 13 me emparejé, tuve mi primera relación. Y ya a los 15 años tuve a mi hijo. Era una persona desordenada. Tomaba mucho, fumaba mucho. Yo no me fumaba, pero realmente yo tomaba mucho. Y nosotros nos conocimos exactamente en las drogas. Nosotros nos conocimos en el alcoholismo. Llevaban una vida difícil. Peleaban mucho, discutían, tomaban. Empecé a tomar, a vivir de fiesta, a consumir drogas. Experimenté drogas, tuve el principio de una sobredosis. Me sentía terrible, que no lograba irme de un lado al otro. Me pasaba todo el día durmiendo para que por la noche iba a prostituirme, me prostituía, me drogaba y a tomar y hacer todo lo que no servía. Así que me iba a fiestas, pero cuando llegaba a la casa seguía sintiendo un vacío. Y sucedió que vino un circo a la ciudad y decidimos ir al circo. Y cuando llegamos, no decidimos ingresar al circo, fuimos a la iglesia. Cuando llegamos, la pastora nos invitó a que ingresáramos. Nos quedamos en la puerta y no ingresamos. Y llegó un determinado día que ingresamos, un día de culto que ingresamos. Fue cuando realmente tuve un encuentro con el Señor Jesús y lloré. Pero en ese momento fue que lloré de alegría, no fue más de tristeza. Hoy es todo distinto que antes. Porque antes, como ya lo dije, eran discusiones, peleas. Pero hoy son una bendición de las manos del Señor. Porque en el momento que abrieron un lugar para que el Señor actuara en la vida de ellos, Dios empezó a trabajar en sus vidas. Estoy libre y en relación a los vicios hoy no siento más deseo de nada. Hoy siento incluso mucho asco. Hoy está totalmente cambiada. Ella tiene dominio propio. Hoy tiene dominio propio. Porque antes no lo tenía. Antes de conocer a Jesús. Hoy puedo decir que tengo una familia que incluso mi familia propia, por parte de mi padre, mi madre, mis hermanos, soy yo, conquisté su respeto. Porque no me respetaban, no tenían ningún respeto por mí, porque incluso yo no merecía ese respeto. Y hoy ya ven la diferencia en mí. Ellos me indican, pero diciéndome, ahora veo que Dios ha transformado su vida. Jesús fue lo que realmente dice en la palabra de Dios, ¿sí? Fue nuestro soporte, sí, en nuestra salida. Nos sacó de una situación diferente de la que vivimos hoy, distinta. Hoy somos bendecidos porque Jesús hizo una completa transformación. Hizo un vendaval con el diablo y lo echó fuera, y ahora estamos ante la presencia de Dios porque Jesús fue muy maravilloso y lo sigue siendo eternamente. Jesús lo significa todo en mi vida. Él fue quien cambió mi vida y creo que transformará la vida de muchos de los que le entreguen la vida a Él. Hermanos, qué historia tan linda. Cuando vemos a una muchacha de esas con carita de ángel, ni nos imaginamos de lo que es capaz y cuántas personas hoy se prostituyen, consumen drogas, están en caminos muy errados. ¿Y qué necesitan? Oír la palabra. Si esa pastora no hubiera sido usada por Dios, esa pareja estaría perdida y sufriendo, pero fueron restaurados. ¡Qué hermoso! Jesús, muchas gracias. Y Jesús tiene vida nueva para todos nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Necesitamos tener paciencia, caminar y caminar, siguiendo la dirección de Dios, y sin duda alguna otras personas vendrán y contarán que fueron renovadas, transformadas, y que Dios entró en sus vidas y las transformó totalmente. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿es correcto decir que si Dios quiere lo lograré? ¿O lo correcto decir que ya lo logré? No es necesario, porque si Dios no lo quiere, usted no logrará nada. Es así, no lo logrará si Dios no lo quiere. ¿Y quién puede luchar contra Dios? Pero esta es una frase muy religiosa. Y las personas a veces entienden mal la fe. No, si usted tiene dolor, no diga tengo dolor. Diga que se le pasó, pero estaría mintiendo. Tiene dolor, sí, me duele. Ya oró, sí, pero no obtuve mi sanación.
Enséñame ahora y ore por mí para lograr esa sanación. Entonces, no tengo dolor, pero está muriendo de dolor, pero hace caras de dolor. Es un tic nervioso que tengo. Es ahí cuando el demonio se ríe y dice, este es de los míos. Hermanos, la verdad tiene que ser dicha. Pero si Dios quiere significa busco la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, estoy seguro de que su oración no fallará. Les conté sobre mi pastor en la década de los 60. En Río, él era canadiense y hablaba muy poco portugués. Un día robaron su carro. Un carro muy antiguo, y él se puso muy bravo. Fue a la policía con un traductor, habló y el encargado se levantó educadamente y le dijo, pastor, si Dios quiere, encontraremos su carro. Si Dios quiere. Usted tiene que buscar mi auto. El auto es mío. ¿Cómo Dios querría que mi auto lo tuviera un ladrón? Es lógico que Dios quiere que el auto esté en mis manos. Discutió con el encargado y después encontraron su auto. Creo que la pelea valió la pena. Ese tema, si Dios quiere, ¿qué cuento es ese? Si Dios quiere, conseguiré esto. ¿No quiere Dios verlo sanado? Claro, Él puso sus enfermedades sobre Jesús. Pero si no es la voluntad de Dios, olvídelo. Solo conseguiremos lo que sea la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie para que Dios actúe aquí también. Hermano, usted ha oído muchas cosas de Dios hoy. No debe temer. Él no nos dio el espíritu de la muerte ni de la esclavitud para que vivamos con temor. Nos dio el espíritu de adopción de un hijo, y como hijos y con dignidad entraremos ante Dios. Baje su cabeza y cierre los ojos. Padre, te agradezco por el trabajo que has hecho durante esta reunión. Y ahora es momento de que los milagros aparezcan. Ahora estamos orando, Padre, porque había personas que vivían atemorizadas y con miedo, pero tú no nos diste espíritu de esclavitud para que viviéramos con temor. Nos diste el espíritu de adopción porque somos hijos intrépidos. Somos personas que debemos tener tu bendición. Yo voy a bendecir a estas personas en tu nombre. Y ahora en este nombre yo reprendo a todo tipo de dolencia, de enfermedad, de problemas, de dolor, de sufrimiento. Y yo digo mal, te echo fuera y no permito que te quedes. Yo te doy una orden, apártate de esa persona, vete ahora y no la oprimas más en el nombre de Jesucristo. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Para nosotros